Vamos a hablar de los SIC y los campos de trabajo. Y primero vamos a hacer una idea de lo que es agrimensura. Pero esta idea es para poder, ver cuáles son los vasos comunicantes, digamos. Esa es la idea. Bueno, en general, este es algo que en algún momento hice de lo que es agrimensura a nivel de universidad. Y bueno, en general nosotros empezamos a estudiar todas las ciencias básicas, digamos. Luego estudiamos todo el tema legal, que es, tiene su importancia. Y a posteriori, simultáneamente con esto, estudiamos la parte de geometría territorial. Yo creo que esto, están de acuerdo, más o menos es el esquema habitual. No creo que difiera mucho de Rosario a Córdoba, ¿no? Sobre todo... Ahora no difiere nada, ahora el plan de estudio es nacional. Es nacional, claro. Bueno, estas son las actividades de los agrimensores habituales. Y esto es ustedes saben que yo soy el titular de la página del agrimensor, digamos. Después voy a hacer algunos avisos publicitarios, digamos. Y en un momento hicimos un relevamiento libre. Por supuesto, son la gente que no es de validez absoluta, pero había 216 casos, o sea, es una muestra bastante significativa. Es viejo, esto es de los... No, de todo el país. Hasta más, la página nuestra la visitan muchos extranjeros, o sea, básicamente casi el 60% es de extranjeros. Pero bueno, yo creo que más o menos los números están aproximadamente bien. O sea, fíjense que un profesional independiente que hace mensura el 44%, el sector público un 20%, empresas del sector privado un 11%, empresas del sector en general y otras no especificadas. Hay agrimensores que trabajan en seguros, o sea, que tienen farmacia, o sea, hay una gama importante, ¿no? Pero lo interesante es ver cuál es nuestra actividad. Estas son cuestiones que tendría que resolver FADA y los colegios profesionales, hacer este tipo de estadísticas para generar decisiones o tomar decisiones en base a cuestiones objetivas. Bueno, los campos comunes en general están ubicados en la parte derecha de lo que estudiábamos nosotros. Si ustedes observan, excepto catastro y ordenamiento territorial, los campos comunes con los SIC son estos. Uno de los temas más importantes es la georreferenciación. Yo, para explicarle a mis alumnos la georreferenciación, hago este esquema. Y digo, cada maestrito con su librito. Esos maestritos puede ser un geólogo, un biólogo, un antropólogo, puede ser un censista, puede ser si quieren llamarlo así, un ingeniero en la planificación de caminos. O sea, cada maestrito con su librito. Y ese librito son los colores de esto. ¿Está? Cada color involucra un tema de trabajo. Y acá tenemos algunos ejemplos. Sin embargo, el marco de referencia, para poder juntar las cosas, correlacionarles, tiene que ser común. Yo creo que en esta secuencia se ve clara la importancia de la georreferenciación. Y acá está el tema, o sea, cada una de estas layers o capas son esos colores que yo había puesto, y la única forma de ubicarlos es que estén todos georreferenciados en el mismo sistema de referencia.
Eso es tremendamente importante para los GIS. ¿Y cómo construimos ese marco? Bueno, este tema son temas muy propios nuestros. Un modelo de tierra, que lo da la geodesia científica, por ejemplo, sería la definición de un elipsoide de referencia, en general WGS84, ITRF, o sea, antiguamente era el HIFOR, digamos. Ese es el modelo de tierra. El sistema de apoyo, bueno, hoy son las estaciones permanentes, en otro momento fueron la red de puntos geodésicos. El sistema de representación es la definición del sistema de proyección. Y la cartografía. La cartografía es importante también, que la da la teledetección en la topografía. Lo que pasa es que mucha de la cartografía nuestra, por lo menos a escalas pequeñas, está en papel, y las de escalas grandes prácticamente no había llegado el IGN con la ley de la carta, digamos. Hasta más, yo diría que el tema cartográfico es un tema abandonado, ¿sí? En general nosotros no tenemos conciencia cartográfica. Yo he visto amigos que vienen de otros lugares a veces a visitarnos, lo primero que nos piden es una carta. No estamos, es una cosa que se aprende de niños, nosotros no manejamos. Hasta más, si ustedes me dicen, una de las tareas más importantes nuestras es generar conferencias en escuelas para uso de cartas, ¿sí? Hay un agrimensor que era Boy Scout en Córdoba, que se ocupó mucho tiempo en enseñarle a los chicos el uso de cartas. Eso genera esa conciencia cartográfica. Bueno, y acá está una división que es mía, puede ser discutida, digamos. Nosotros podemos ponernos con respecto al SIC como usuarios, en el caso de un catastro, somos usuarios de SIC, o como proveedores de datos, o sea, a nosotros nos van a requerir la gente de SIC que hace HitSIC en otros ámbitos como productores de datos, o sea, para captar datos. Vamos a ver estas cuestiones. Entonces, primero el rol de los SIC en la agrimensura. Y en general se usan para estas cuestiones. Para hacer mensuras, ¿se usa un SIC? No. Entonces, digamos, 4 no debería. Una muy buena observación. Como antecedentes, buscar, se podría buscar, pero no es la mecánica para hacer mensuras. El señor se refería a otra cosa. Digamos. Bien. En general, no. O sea, se pueden hacer mensuras sin usar un SIC. Estamos de acuerdo. De hecho, lo hicimos toda la vida. ¿Para qué sí? Para catastro, cartografía, inventario de infraestructura, ordenamiento y planificación territorial, apoyo al estudio profesional. Eso puede ser interesante. ¿Por qué puede ser interesante? Porque acuérdense que 4 de cada 10 agrimensores no van a usar un SIC. ¿Por qué? Porque hacen, ¿qué cosa? Mensuras. ¿Sí? Y había un 20% que hacía topografía. ¿Está en la lista ahí? No. Ordenamiento territorial son muy pocos, estaría en un grupo menor. O sea que genéricamente es un campo no explotado. ¿Sí? ¿Quién usa un GIS para el estudio profesional? Yo no conozco. Hay un solo agrimensor de Río Cuarto que sí lo usa. Él vuelca todos sus datos, en un GIS. Como el Río Cuarto es relativamente pequeño, digamos, él puede tener todos sus antecedentes, viene a verlo a los clientes y maneja todos sus datos. Hasta las mediciones pone en la base de datos del GIS. Ordenamiento y planificación territorial, había un señor ayer, no sé si está hoy, que sí ellos usan mucho el GIS. Entonces, prácticamente el SIT, o sea, los GIS se usan
principalmente en catastro. Ahí hay, o sea, un 20% de los agrimensores teóricamente lo usan en catastro. Bueno, me imagino que dentro de catastro también podríamos decir que hay algunos agrimensores que no les llega el GIS. Ordenamiento territorial y planeamiento es algo olvidado por los agrimensores, pero no por la FIC. La Federación Internacional de Agrimensores, que nos agrupa a todos, digamos, a todas las federaciones de todos los países, tiene un tema muy importante en planificación y ordenamiento territorial. ¿Se acuerdan que había una parte de empresas? Bueno, las empresas tienen un departamento SIC dentro de una institución de infraestructura, como podría ser una empresa de servicios eléctricos, cloacas. Ahí hay a veces un SIC y a veces hay un agrimensor a cargo del SIC, otras veces un geógrafo o un informático. Generación de cartografía es una deuda en general y bueno, y ahí andamos. Este es un sistema de información territorial básico y la información que manejamos es esta. ¿Se acuerdan que yo ayer les mostré este gráfico mismo diciendo que cada vez tendríamos que extender el manejo de más información? O sea, en general este es el área nuestra, la información catastral. De tenencia, valor, uso y control de la tierra tenemos poco y está acá, ni en énfasis en la gente ni énfasis en la tierra, es un intermedio. Sí está referenciado a parcelas, esto es importante. Y bueno, y a través de una IDEO y de la colaboración interinstitucional tendríamos que permitir incorporar más información o tener acceso a mayor información y el tema de lo social, que es una deuda mayor todavía para los problemas que yo les había indicado. Bueno, por ejemplo, estos aplicativos, ¿se acuerdan que ayer habíamos hablado de un aplicativo que yo picando en una coordenada me daba las normas de subdivisión y de construcción? Ese es un aplicativo diseñado con un SIC, hecho con una API. La API son, digamos, lenguajes de programación de los SIC, por decirlo de alguna forma, que permite hacer a través de un informático este tipo de aplicación. Por supuesto, las evaluaciones y la actualización catastral. Esta es la deuda, una deuda importante. El trabajo de los SIC en una empresa de infraestructura. Acá en un estudio del agrimensor. Bueno, hay algunos SIC, no todos, básicamente ARGIS. Les comento para que ustedes, no sé, yo soy distribuidor en Córdoba, la empresa nuestra es distribuidora de ERRI, ¿no? Entonces, no es que esté haciendo propaganda, sino que es un hecho que tiene una extensión que se llama Survey Analysis. Y bueno, también Trimble tiene una extensión que se llama GPS Analysis, que permite guardar todos los levantamientos. O sea, yo puedo guardar mis levantamientos en una capa especial con el Survey Analysis. ¿Esto qué permite? Que si yo hago una compensación, por ejemplo, de los puntos de una red y los puntos de mi levantamiento parcelario está vinculado a esa red, cambiando la red automáticamente cambian las coordenadas de todos los puntos vinculados. Interesante. Pero bueno, es una aplicación, digamos, cara para hacerlo, o sea, aumentaríamos los costos nuestros. Yo supongo que en algún momento los agrimensores nos vamos a empezar a asociar. Entonces vamos a tener un GIS para un grupo, digamos. Vamos a empezar a trabajar como empresas. Tenemos que abaratar costos. Acuérdense que hablábamos de
el 70% de propiedad informal que hay que formalizar. O sea que en el área de las mensuras cada vez va a haber muchísimo, cada día más trabajo. Teóricamente, si evolucionamos, digamos. En el caso de Trimble, permite almacenar todos los procesos, o sea, el programa de Trimble, el GPS Analyst, permite hacer el cálculo de las mediciones tomadas con GIS, te da las coordenadas y automáticamente las ingresa en la base de datos. O sea, vos buscás un trabajo viejo y lo tenés en el GIS como estación con todos los datos. O sea, todos los datos, digamos, las efemérides, todo lo que vos usaste queda almacenado y podés trabajarlo de esa forma. Son dos aplicaciones muy interesantes, bastante desconocidas, pero bueno, están. Esto último tiene que ver con tener un inventario, o sea, en vez de guardar las carpetas, ya lo tenemos todo en digital, en el GIS, todas nuestras mensuras, todas puestas. Por ahí Gabriel decía que el sueño de él era tener acá en el colegio un archivo de mensuras, ¿sí? Que todos pudieran consultar. Bueno, eso sería algo de esto que estamos hablando. Bueno, en general, el GIS hace cartografía, o sea, pero no es una herramienta cartográfica. Hasta hace muy poco, si ustedes me decían, José, necesito hacer cartografía en general, suponete soy el IGM y me tenés que recomendar un software GIS para hacer cartografía, probablemente un software GIS sería una mala elección. Hace poco tiempo Esri creció muchísimo y compró la empresa cartográfica que permitía hacer mapas más grande, y ahora sí tiene un módulo aparte que vos podés comprar, o viene con el ArcInfo concretamente, que te permite hacer cartografía. ¿Qué es esto de la cartografía con un GIS? Bueno, la cartografía, ustedes saben que hay algunos procesos que se llaman de generalización cartográfica, son simplificaciones o, digamos, mostrar más detalles cuando cambian las escalas. O sea, hay hechos geográficos que dependen de la escala. Por ejemplo, si yo les digo una carta en una escala en 1.000.000, ¿existe el objeto geográfico parcela? No. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, es otro ejemplo que yo doy siempre. En un desierto hay un árbol, ¿lo pongo en la cartografía o no? Sí, lo tengo que poner, estoy en un desierto. Pero sin embargo, si dibujo un bosque, no voy a poner cada uno de los árboles. Hay procesos artísticos muy difíciles de manejar computacionalmente, y lo hacía este software que, si no me equivoco, se llama Maplex. Bueno, ahora lo compró Esri y lo vende como como una extensión del ArcInfo. Creo que está incorporado a los que compran ArcInfo. Básicamente también hay otros procesos. Por ejemplo, cuando uno hace un máster para imprimir una carta, lo imprime por colores, entonces genera las capas de impresión para los diferentes colores, incorpora los procesos de generalización cartográfica. O sea, básicamente, cuando uno tiene una base de datos GIS, no tiene escala, ¿sí? Y a diferentes escalas hay que hacer distintos procesos. Entonces, lo que hace este software justamente es generar esos procesos que ayudan a la generalización, digamos, a hacer mapas. Por ejemplo, AutoCAD, si ustedes tienen una imagen de AutoCAD, además de anular una capa a cierta escala, no tienen otro proceso de generalización cartográfica, se le agrupa todo y tienen que volver a rediseñar todo. Bueno, estos programas son hábiles para generar esa cartografía en algún proceso de tipo semiautomático. Ubicación de toponimia, supresión de toponimia cuando hay mucha, ubicación de nombres de calles para que no sea pesada la carta. O sea,
tienen muchos procesos de este tipo. Corrimientos. O sea, por ejemplo, si uno tiene una ruta pegada a una vía ferroviaria a escala 1 en 1.000.000, uno tiene que representar las dos. Pero, como hoy le comentaba a un amigo, la cartografía me está mintiendo, porque hay un proceso de generalización donde las medidas no se cumplen, ¿sí? Excepto para escalas grandes. Bueno, todos esos procesos lo hace el GIS, pero no es la herramienta específica, excepto que uno compre suplementos especiales para hacer cartografía. Tampoco es diario hacer cartografía. Hasta más, si ustedes me dicen qué agrimensor, traten de pensar en un agrimensor que haga cartografía para turismo. ¿Hay? ¿No hay? ¿Y por qué no hay? Es una pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? O sea, ¿por qué no hacemos cartografía para turismo? Usted está en Córdoba, El nivel de precisión, requerido para hacer cartografía turística no condice con nuestra formación. Yo creo que hay toda una ingeniería atrás que merece un agrimensor en un mapa turístico, digamos. Hasta más, para que ustedes se... Claro, por ahí no te contrata. O, y el mercado, no hay mercado y te quedas, o creas el mercado. Está bien, claro, hay que crear el mercado, ¿no? Yo he visto mapas, por ejemplo, donde a vos te dan los recorridos para si visitas una ciudad en un día, en 2 días, en 3 días, en 4 días. Están mapeados. Por ahí en servicios web. Entonces incorporar toda la hotelería y vender propaganda. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer y que no hacemos. ¿Y esos espacios qué pasa? ¿Los ocupa alguien? Sí, siempre Siempre se ocupa. O sea, digamos, hay otra gente que los ocupa. Por supuesto, no todos los agrimensores estoy pretendiendo que hagan cartografía de turismo u otro tipo de cartografía, pero los espacios se ocupan, ¿no? Y después anda a cantarle a Gardel, digamos. Y toda la cartografía de rutas con un montón de información que te dan. Bueno, realmente el ACA, el Automóvil Club Argentino, que era una de las entidades que hacía, tenía un servicio cartográfico que creo que en una época el director era un agrimensor. Bueno, vamos a ver ahora el tema de qué trabajo tenemos. Fíjese que abajo yo puse el tamaño de los círculos de significativos. Uno piensa que captar los datos es el trabajo mayor. Sin embargo, es mayor el trabajo de mantenimiento de datos. Y es mayor aún el trabajo de uso de los datos. O sea, son círculos significativos. No sé si las proporciones son exactas, pero uno piensa que es capturar datos, hacer un trabajo, y no ofrece el mantenimiento. Por ejemplo, uno hace un catastro para un municipio, ¿sí? En un momento dado hace todo el relevamiento, qué sé yo, y el mantenimiento, no. Yo conocí una empresa, mejor dicho, conocí una ciudad que tenía el catastro más actualizado. Nunca vi un catastro más actualizado, más al día que es. ¿Qué era lo que había? Había un señor del pueblo, no era profesional, que se encargaba todos los días de llevar a los chicos al colegio, y veía las obras y anotaba y después iba y, digamos, hacía ese trabajo. Era una actividad mensual que cobraba un canon mensual y vivía muy bien de ese trabajo. ¿Sí? No estamos acostumbrados al tema del mantenimiento de los datos, a pensar que nuestro trabajo puede ser mantener los datos catastrales de un municipio. Perdón, una pregunta. Cuando usted dice que iba todos los días, ¿a qué se refiere? ¿A la obra de construcción? A obras de construcción, en general. O sea, paseando él, ¿sí? Llevaba a la mujer a un lado y veía, y después iba y lo relevaba. Claro, eso también depende de la dimensión que tenga la... Te estoy hablando de Cipoletti. No es chico. No es tampoco
Pero digamos, por ejemplo, un agrimensor que trabaja en una zona, acá creo que había 2 o 3 muchachos que trabajaban, podrían tener un contrato mensual de actualización catastral para su municipio. ¿Está? Y llevarles ellos el trabajo, digamos, del GIS. O sea, cerrar un paquete. Bueno, Har, un profesor de Córdoba, y algunos seguramente lo han conocido, hablaba de estos, que el gasto es en hardware, el 10 en software y el 100 en datos. Cuando uno habla que digamos, piensa que es un costo importante el software, fíjense que es importante, pero no lo principal. ¿En qué más se gasta? En datos. Ni hablar en mantenimiento de datos. Y acá tenemos, por ejemplo, este gráfico de una revista española. Los datos son de, digamos, de España, donde hace un esquema de las inversiones que tiene que hacer alguien que quiera un GIS. La aplicación, o sea, el desarrollo del aplicativo, un 20%. La implementación, otro 20%. O sea, ponerlo a funcionar, capacitación. ¿Sí? Software, 10%. Hardware, 10%. Datos, 40%. El mercado sí que es europeo. Por ahí están un poco desactualizados, porque son del año 93. Servicios sí que el 17%, datos el 50%, software 16%, hardware el 17%. O sea, una empresa de informática tendría que ser menor que una empresa de agrimensura que provee datos al mercado europeo. Llamativo, ¿no? La demanda por sector. Fíjense la importancia de gobierno, ¿no? 40% del mercado es gobierno. Bueno, acá hay un dato interesante, agencias de mapas el 8%, ¿no? O sea, imaginen el trabajo que da gobierno, ¿sí? Imaginen que podríamos tener un 8%, que con respecto al 40% es prácticamente un 25%, 20% del trabajo de alguien que trabaje para el gobierno, ¿no? Son números que para reflexionar. Bueno, ¿quiénes son los proveedores de datos? Empresas topográficas, geodésicas, fotogrametría censal. ¿Esto es parte de la agrimensura? Sigo hinchándole las pelotas con esto, ¿no? Un rollo. Empresas proveedoras de imágenes satélites, empresas de geodesia, empresas de servicio de relevamiento de datos. Captura de datos. ¿Conocen algo de esto? O sea, cuando uno le va a hablar a un tipo, ¿sí? Y él tiene que solucionar sus problemas de datos geográficos, no saben nada. No sé cómo explicarle. No saben absolutamente nada. Y esto es un tema importante. Seguramente hay un fenómeno a estudiar con un GIS y ese fenómeno requiere una precisión. ¿Quién define cuál es la precisión necesaria? Nosotros. Cuando la cosa va abajo del metro, seguramente nos llaman a nosotros. No hay otra profesión que resuelva la posición más abajo del metro. Si alguien necesita algo de preciso, ahí somos los dueños de, digamos, del tema. Y por supuesto, esta ecuación la manejamos bastante bien. O sea, el requerimiento más el marco de referencia, la costa y la precisión, le damos una solución adecuada. Bueno, acá tienen captura de datos, distintas formas de captura de datos, algunas ya muy viejas. Captura de datos. Bueno, acá paremos. Datos LiDAR, ¿sí? Datos de drones y datos de cartografía móvil. Esto viene muy fuerte, digamos, para todos nosotros. En general, hay un tema que a mí me preocupa mucho, que son los productos. O sea, tanto LiDAR como, digamos, los drones, lo que dan son este tipo de datos, nubes de puntos. Ya no hablamos de nubes de puntos de la web, sino nubes de puntos con coordenadas.
A partir de estas nubes de puntos uno las tiene que convertir en objetos geográficos. Ese proceso de conversión es toda una tarea técnica muy especial donde nosotros realmente tenemos ventajas iniciales, digamos. Después, si se mete otro de otra profesión, ya la cosa es más compleja. Hoy en Córdoba hay un agrimensor que tiene LiDAR fijo, que está trabajando bastante bien, y por supuesto creo que es Marcelo Sarmiento, y después hay como 3 o 4 agrimensores que ya incorporaron drones. O sea, servicios de drones hay. No sé si acá en Rosario hay gente ya que está volando drones. Bueno, este chico estuvo muchos años en España. Justamente le compró 2 equipos LiDAR en España para hacer estudios de túneles. Bueno, entonces, nos posicionamos o como usuarios de servicios geoinformáticos, caso de catastro, caso de cartografía, caso de ordenamiento territorial, o como proveedores de datos y empresas de servicios geoinformáticos. Básicamente, si ustedes recuerdan, cuando aparecieron los catastros y los programas de catastro, aparecieron gente que hacía servicios geoinformáticos. Y nosotros éramos los empleados de esas empresas que hacían servicios geoinformáticos. O sea, que nos ocupaban a nosotros pero ellos tenían el manejo empresarial, de relaciones, de todo un mundo, digamos, que a nosotros nos falta, que es trabajar en conjunto, trabajar con una visión innovadora, con una visión emprendedora, como una visión empresaria. No estamos acostumbrados a trabajar de esa forma. Bueno, fíjense, como proveedores de servicios tenemos todo un mundo, y también en el caso de usuarios, y el problema es si nos ponemos en la oferta o en la demanda. O sea, como usuarios somos demanda, como proveedores estamos en la oferta. Por ahí el punto clave es generar el mercado, ¿no? O sea, no estamos acostumbrados a generar mercado, a ser emprendedores. Bueno, en general los servicios geomáticos no son solo SIC, sino también GPS, GNSS y teledetección remota y cercana. La última serían los drones. Usuarios, y esta es una frase que me resultó muy interesante, de Einstein: el éxito antes del trabajo solo existe en un lugar, el diccionario. ¿Sí? Y el trabajo a veces es aprender sobre manejo empresarial, que no lo tenemos, digamos, ¿no? Y bueno, no hay mejor fuente de aprendizaje que la adversidad. Cuando uno la pasa mal, ahí le aparece toda la creatividad. Estas son las competencias. Fíjense que hay competencias técnicas, muchas de ellas que tenemos. Sin embargo, deberíamos adquirir estas otras competencias que por ahí nos faltan, ¿no? O sea, trabajo en equipos multidisciplinarios, administración de proyectos, espíritu emprendedor. Eso por ahí falla. Bueno, gracias. Vamos a hacer un descanso acá y la última charla y ya no los aburro más.